A las palabras las sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos de un acirillo le sopla el viento. Bueno, es un gusto tener a Susana Iser en una edición especialísima del Avión de Papel, este programa que sale en La Máquina de Pensar, un espacio destinado únicamente a literatura infantil y juvenil, que tenemos siempre, o sea, cada 15 días encuentros y con las protagonistas, ¿no? Entonces, bienvenida a Uruguay, que me enteré que es la primera vez que venís. Bienvenida a la Fundación Manolo Lima, que es desde donde estamos ahora, que no nos pueden ver, pero estamos ahora físicamente, donde también tenemos un gran espacio para la formación en literatura infantil desde CELAB, y la presentación de libros, el análisis, el encuentro con escritores, o sea, es un lugar magnífico, así que bueno, bienvenido a Uruguay, a Maldonado, a todos. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí y fascinada de este entorno en esta casa tan maravillosa. Sí, tiene como el espíritu de un artista que bueno, también permea la creatividad, y han estado acá escritores también del pasado, también muy importantes en Uruguay, y ahora, ¿no? Sigue siendo una casa abierta Se siente un espacio muy especial, la verdad que sí. Bueno, me alegro que haya sido así tu impresión. Y bueno, y yo creo que a los oyentes, a la gente que nos gusta la literatura infantil, nos encantaría conocer un poquito, porque esta va a ser un poquito de tu trayectoria, de tu vida, que es magnífica, ¿no? De más de 100 libros escritos para niños, de ahora una vida dedicada, si bien tu formación de grado vi que estás dentro de la psicología y la docencia, ahora estás dedicada a pleno a lo que es literatura infantil. Sí, así es. Bueno, ¿y cuándo empezó? ¿Cuándo empezó esto? Yo desde que era chiquitita ya escribía en un cuaderno, más o menos a partir de los 8 o 9 años ya empecé con esa inquietud por escribir historias. Vivía en un entorno de bosques y montañas en el Pirineo, en el norte de España, con frontera con Francia, y aunque me gustaba muchísimo escribir desde que era niña, ni siquiera se cruzó por mi cabeza que ser escritora pudiera ser una profesión. Así que cuando llegó la hora de decidir qué quería estudiar o a qué me quería dedicar, elegí psicología. En mis tiempos libres seguía escribiendo historias para niños, aunque yo crecía, las historias que seguía escribiendo eran para niños. Y ya cuando me licencié y me especialicé en psicología clínica, fue cuando empecé a ver a mis primeros pacientes niños. Fue cuando descubrí que los cuentos, que las historias podían servirme también para acercarme o para que esos niños y esas niñas pudieran conectar más con sus problemáticas a través de historias con las que podían sentirse identificados. Entonces ahí empecé esa combinación de la psicología con la escritura, y con el paso del tiempo fue que me empecé a plantear si esas historias que yo escribía se podían llegar a publicar. Así fue como empecé a llamar a editoriales a puerta fría. Claro, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba, pero bueno, yo veía que había editoriales, iba a las librerías, investigaba un poco, y en aquella época no había internet, así que imprimía. Era físico la entrega. Era físico, imprimía, lo encuadernaba, lo metía en un sobre y lo enviaba. Tenía su magia también, quizás, sí, ¿no? Lo enviaba a direcciones que ni siquiera sabía si llegaba, si existía, si llegaba o lo que fuera. Pero en 2011 pasó algo, ¿verdad? Sí. ¿Es ahí? Eso es. Y en 2011 también, ya acompañado de la llegada de mis hijos, que hubo ahí un nuevo punto de inflexión, una nueva explosión de creatividad y de ganas por escribir, salió mi primer libro, que además, Pilú Pilú, que además es bonito porque mientras yo estaba en el hospital dando a luz a mi hija Yuna, que es la tercera de mis hijos, me llamaron por teléfono para decirme: señora, no hay nadie en su casa, que os traemos una caja. Y yo, claro que no estoy en casa. Tengo mis razones. Estoy en el hospital. Pero qué linda llegada, entonces. Pero ¿no? claro, lo bonito es que el primer libro llegó con mi hija, que ya no llevaba un pan debajo del brazo, llevaba un libro.
Bueno, acá decimos que en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, te llegó Sí, todo. yo todo me llegó. Qué interesante. Y así empecé con el primer libro y el primero de muchos. Claro, primero de muchos. Y veo a la vez también que tienen como varias líneas o varias series, o sea, tenés como un gran despliegue Sí, y es una obra, o sea, bastante variada, ¿no? sí. Yo al principio empecé sobre todo con el álbum ilustrado, Claro. con historias sueltas, por así decirlo, Mm, y luego poco a poco fui investigando nuevos formatos. Algunas de mis historias están más vinculadas a la Susana psicóloga, sí, claro. otras no. Yo siempre digo que Susana Iser no es una psicóloga que se puso a escribir, sino que era alguien que ya escribía desde que era niña y que estudió psicología. Claro. Entonces, lo que yo siempre busco en mis historias, siempre, es que sean literatura, aunque traten un tema que no sea un... Como algo didáctico, decís tú. Exacto, Claro. yo siempre busco que haya una buena historia, que haya fantasía, que atrape a los niños y a las niñas. Para mí eso es lo imprescindible y lo primordial, ¿no? Porque es verdad que sí que hoy en día hay mucha demanda de, ay, quiero un cuento para los celos de los niños, un cuento para los miedos, pero a mí eso no me basta. Yo necesito que la historia esté por encima del tema siempre, no al revés. Claro, y si toca el tema o estás una guiñada, Eso es. bueno. Eso es. Entonces, por un lado, tengo muchas historias que pueden decirse que tratan un tema específico. Luego, experimenté un poco con el formato manual. Tengo un libro que es El emocionómetro del inspector Drillo, que trata de una forma divertida y a través de un personaje que es un cocodrilo detective de emociones, que es pues para identificar, medir y regular las emociones, ¿no? Es como un manual que está muy vinculado a mi profesión de psicóloga. Luego esa está también en teatro, porque también Sí, tenemos que decir que efectivamente. algunas obras de Susana fueron llevadas al teatro, que es otro formato, otra manera de escribir, ¿no? Este libro se llevó al teatro en España y en Italia. Ah, qué bien. Así que fue como muy bonito, claro. ¿Cómo lo eso viste? Porque el italiano a su vez tiene eso tan carismático y ese lenguaje tan fuerte, ¿no? Pues nos fuimos a Roma al estreno, mi familia y Qué yo, bien. y fue tan bonita la experiencia de ver además, como cada compañía lo había adaptado de una forma diferente, fue tan especial verlo en España como verlo luego en Italia. Claro, ¿y tuvo sus diferencias? Sí, claro, Sí. cada uno lo había adaptado de una forma diferente. Eso también fue muy bonito ver cómo cada compañía había hecho sus adaptaciones. Y ahí el escritor le da piedra libre al grupo de teatro, ¿cómo te Libre consulta? Claro, pues tu obra. Yo lo superviso, ahí está. Es lo que siempre pedimos, que haya una parte de supervisión para ver que aquello es afín a mi línea, la esencia, ¿no? sí. Eso es. Claro, y también me parece, o sea, me parece no, pero siempre también pasa esto de los escritores de tener una conjunción laboral con el ilustrador. Y ahí tenés también en tus libros diferentes ilustradores, Sí, y, diferentes. ¿no? No es distinto a la saga de Daniela, la pirata, o estos que tenés Magic Animals, que me llamó bastante la atención, que tiene un ilustrador más tirando al asiático, ¿no? Sí, el mundo de los ilustradores, eso es otro tema aparte, porque normalmente es la editorial la que gestiona pues la elección del ilustrador e incluso el trabajo que llevan a cabo. Yo siempre tengo suerte porque los ilustradores con los que trabajo siempre me gustan muchísimo, pero claro, es tan importante la estética del libro. Por ejemplo, Magic Animals, que es este formato de novela ya para primeros lectores, que en España está siendo una auténtica revolución el libro, la colección. Es verdad que la ilustración recuerda un poco a manga, ¿no? Sí, cuando la vi me llamó, incluso cuando yo era más pequeña y teníamos estos dibujos animados asiáticos como Candy Sweet, o sea, esa, ¿no? Entonces me pregunté si de repente eso estaba destinado o a un público más nuevo, como decís tú, que está en contacto con esta literatura asiática, que está muy en boga, o era también un poco la proyección internacional tuya. Puede ser que de alguna forma las editoriales hayan visto que es atractivo en este tipo de ilustración y que por ello hayan elegido a
a un ilustrador de este estilo, ¿no? Un poco con estos tiempos en los que sí que hay como, ponemos un poco la vista a esa cultura. Y en Sí, se abrió el mercado, ese- quizás, no eso está tan es. reservado para eso, ¿no? Completamente. Pero bueno, luego hay tantos estilos de ilustraciones. A mí, por ejemplo, las ilustraciones de aire clásico antiguo también me gustan muchísimo, sobre todo con mis cuentos de animales. Ay, sí, tienes esos de cuentos del bosque, Sí, y eso también es. como quizás una intertextualidad Sí, con los clásicos. sí, eso Sí, es. eso puede ver, están muy bonitos, Sí. ya otro estilo y muy... A mí me gusta también esa variedad, ¿no? Estilo más moderno, pero luego también esa elaboración de ilustración artesana, con los pinceles, el lápiz de color que utilizan algunos ilustradores, me parece tan bonito, las acuarelas, porque por un lado está el arte digital, que está muy bien, es un resultón, pero luego también están esos ilustradores que se manchan las manos todavía de pinturas y también hacen un trabajo espectacular. Sí, que son para exponer. Muchas veces Sí. acá tenemos ilustradores que hacen exposiciones de sus libros. Totalmente. Uno va y ve los Yo originales. siempre digo que en un álbum ilustrado, cada doble página, cada ilustración puede ser una obra de arte, un cuadro que colgarías en tu casa. Totalmente. Son preciosos. Sí. Yo he empezado a coleccionar, me encantan. Sí. No, y aparte, claro, tienes mucho, hablando del libro álbum, que también es un género nuevo, o una categoría Sí, nueva dentro sí, de la literatura sí. infantil, que tiene tanto para decirnos también desde lo icónico y todo eso Sí, del arte. sí. Que es, y tienes muchos tú también destinados incluso a, yo diría, a la primera infancia, o a los primeros lectores, o a los lectores que les tienen que leer, ¿no? Porque tienes muchos libros catalogados para niños a partir de 4 o a ¿no? Los álbumes se suelen catalogar a partir de 3 años, Claro. como de 3 a... Yo siempre digo que el álbum ilustrado no tiene edad, No tiene porque es maravilloso, pero hombre, a la hora de buscar un público objetivo siempre se dice que es como de entre 3 y 7, 8 años. Claro, claro. Sí, también convengamos, un libro bueno, de calidad, es para todos. Sí. No tiene techo, ¿no? No tiene Eso techo. Entonces, la historia hay que pensarla desde ese punto, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Y no tanto de la utilidad o de catalogarlo. ¿Qué franja? Quizás el mercado editorial lo catalogue en ciertas Ellos franjas, tienen como esa necesidad ¿no? de cubrir ese espacio Sí. de para quién, ¿no? Pero yo muchas veces lo veo innecesario, ¿no? Que es como que cuando una historia es buena y es bonita, pues como que nos vale un poco para niños de diferentes edades. Claro. No, igual me imagino que tú cuando te presentas en un proyecto, o empiezas un proyecto también, no sé, quizá te hago la pregunta, ¿piensas en el destinatario? Bueno, esto es más para más pequeños, esto es más para un público juvenil. Inconscientemente ya sí que yo me hago esa pregunta. Y tal vez ya no es tan... O sea, yo cuando escribo un álbum ilustrado ya sé a qué público me dirijo. Claro, exacto. O cuando escribo, muchas veces la longitud ya te da... Porque, claro, las editoriales se manejan con esas cosas, ¿no? Te dicen, pues mira, para primeros lectores tienes que escribir 8.000 palabras. Para un poco más mayores ya tienen que ser 20.000 y por número de palabras ya sé Ya sabés para a qué edad voy. Claro, exactamente, o el tipo de lenguaje quizás. Eso ya, lógicamente, sí también es. ¿Buscás desde ese lado del lenguaje acercarte al lector? O sea, no, porque está en su obsesión también de qué es lo que dicen, qué es lo que hablan los jóvenes, qué palabras o están usando, o te apartas un poquito y decís, bueno, no, le voy a escribir desde mi estilo. Sí, a ver, el lenguaje así un poco escrito que empleas en un libro igual no incluye tanto el argot, ¿no? Bueno, yo por ejemplo que veo que mis hijos pues, utilizan unas palabras que yo muchas veces no entiendo. Yo les digo, pero ¿y esto qué sí, es? tradúceme. ¿No? Pero como todavía yo me estoy dirigiendo a niños más pequeños, igual si escribiera para adolescentes y me pusiera en la piel de un adolescente que está escribiendo, igual, si escribiera en primera persona me refiero, y tal vez tendría que hacer ese esfuerzo para intentar hablar como ellos, ¿no? Claro, pero cuando son tan pequeños todavía no se da esa diferencia en la forma de hablar. Sí, exacto. Es así. Bueno, ¿y cuándo? Bueno, porque tu carrera como psicóloga, si bien la tienes de tu formación y es parte de lo que sos, ¿cuándo pasó esto de dedicarte plenamente? Sí, pues eso fue una decisión. Claro, al principio, imagínate, empecé a publicar un libro, al año siguiente 3, luego 4, llegaban las liquidaciones una vez al año. Yo le decía a mi familia, bueno, pues con esto nos vamos a comer.
¿no? Era impensable claro, que yo me claro. pudiera dedicar a la literatura infantil de una forma exclusiva. Nunca me lo planteé, nunca fue un Qué objetivo. maravilla. Pero poco a poco hubo muchos libros que funcionaron muy bien, se reimprimían, hubo muchas traducciones a otros idiomas. Y un año hice un recuento de lo que había recibido a nivel económico y dije, uy, esto ya empieza Claro. a ser Sí. una cosa que podría estar Claro. bien. Y entonces yo me autoanalizaba mucho cuando iba a mi consulta a ver pacientes. Y yo me acuerdo que, aunque yo siempre he adorado ser psicóloga y se me ha dado muy bien ayudar a las personas y también disfrutaba de ello, pero es verdad que cuando tenía que vestirme y salir de mis mundos del ordenador de mi escritura para ir a ver a mis pacientes, yo decía, ay, yo aquí me quedaría a seguir escribiendo. Claro. También me pasó una cosa que a raíz de ser madre, me hipersensibilicé mucho con los pacientes que tenía cuando eran niños y niñas, cuando eran pequeños. Entonces era como muy complicado para mí desconectar, Claro. o sea, sufría mucho. Claro. Yo volvía a mi casa con esos problemas que me habían estado contando los niños y las niñas, muy, muy triste, muy preocupada y me costaba mucho, pues bueno, hacer esa desconexión para yo también estar tranquila el resto del tiempo, ¿no? Entonces pensé, bueno, yo también puedo ayudar muy bien a los niños y a las niñas a través Claro. de mis historias. Y aunque psicología me gustaba mucho, mi gran pasión era escribir. Entonces un fin de año me costó, pero decidí que sí, que quería dedicarme solo a escribir, por lo menos a intentarlo. Y entonces no cogí más pacientes nuevos, di las altas cuando correspondió y ya también daba clases también en la Universidad Europea del Atlántico, allí en Santander, en psicología, y también la asignatura que tenía también poco a poco la fui dejando. Claro, sí. Y desde hace 4 años me dedico, no sé si son 4 o 5, a veces pierdo la cuenta, me dedico a escribir solamente. Y tan feliz, y ojalá que dure. ¿Y tiene rutina, Susana, de sentarse o cuando viene la idea, nada, te cuelgas? Yo soy de las que las ideas te llegan cuaderno en mano y silla pegada, y culo pegado a la silla. Ya está. Yo tengo que... Es trabajo, ¿no? Sí, ¿Cuánto tiempo te lleva? Yo normalmente, aunque lógicamente tengo unos horarios un poco, ¿no? Es lo bueno y lo malo de ser autónoma. Sí. Pero la mañana es mi momento de máxima creatividad. Yo por las mañanas es cuando rindo, me levanto fresca, me tomo mi café y en ese momento es cuando mejor creo. Luego por las tardes también puedo sentarme a escribir, me resulta un poco más difícil, pero entonces suelo dedicar el tiempo a otros aspectos de mi trabajo que no son tan la creación, ¿no? Claro, que también hay que hacer otras cosas. Sí, me imagino, sí. Revisar una maqueta, corregir un texto, contestar correos electrónicos, redes sociales, facturas. Sí, exacto, toda la parte administrativa, que está, o no sé administrativa, pero que rodea el fenómeno de la creación, exacto. Y viajar y buscar algún premio, ¿no? Que también has cosechado varios reconocimientos. Ahora mismo viajar es como muy necesario el encuentro con el lector. Sí, he visto que has ido a escuelas y te gusta ese encuentro con los lectores. Me gusta. Me gusta mucho. Es como cuando te encuentras con los lectores, es como que da sentido a lo que tú estás haciendo a nivel tan solitario. Claro. De repente el saber que para ellos significa tanto lo que tú estás haciendo cuando están enganchados a una colección, cuando están esperando nuevas aventuras de Daniela Pirata, por ejemplo, o cuando te cuentan lo que significan para ellos y sus familias esas historias. ¿Y te sorprende la lectura en el sentido, bueno, yo pensé que era esto y este fue mi significado? Pues está eso también, que el texto lo completa el lector. Bueno, eso antes me acuerdo que no es que lo llevara mal, pero me sorprendía, yo decía, y a veces lo justificaba, no, pero este libro no va de esto. Claro. Yo, pero no. Y luego me di cuenta de que una vez yo lanzaba ese libro a las librerías y cada lector cogía su propio libro, que yo perdía cualquier tipo de derecho a decir
qué significaba ese libro. Cada claro. uno podía interpretarlo como quisiera y eso estaba bien. Y cada Claro. día cada uno podía hacer su propia lectura y cada libro tomaba un camino tan diferente. Claro. Entonces, sí, eso al principio me acuerdo que era como que quería abrir los ojos, ¿no? Este cuento. Y luego me decía, es absurdo. Claro. Cada cuento es lo que el lector quiere que Claro, sea. Ya es exactamente. suyo, ya no es mío, es suyo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. En ese intertexto que tiene Sí, cada persona, sí, sí. ¿no? En esas biografías. Qué interesante. Bueno, muy bien. Bueno, así que de visita por el Río de la Plata, recién llegado a Sí. Uruguay, bueno, espero que tengas lindas experiencias con libros y personas. Y Muchas en gracias. Uruguay también hay escritores magníficos, así que bueno, te llevarás algunos para leer y compartir allá, me Sí, imagino. la verdad que sí, porque aquí hay una cultura extraordinaria del libro infantil, así que es una maravilla. Sí, bueno, y también nosotros también recibimos en España, porque Sí. bueno, somos todos parte de esta gran sombrilla desde la historia y de hoy, desde el día. Así que bueno, te agradecemos mucho, Susana, este encuentro y Un bueno, placer, ha que, sido un gusto. que termines muy lindo en Me nuestro está país. encantando el país, así que seguro que sí. Bueno, y lean sus libros, búsquenlos, y Sí, después los vamos a colgar también en nuestra página. muchas gracias.